que no fuera él. Ahora, ¿qué es lo que pretende decir la historia? El primer rey que pasa un edicto prohibiendo que se hable con los muertos es Saúl. Pero el tipo era tan obstinado, y eso es lo que la historia quiere resaltar, la obstinación de Saúl. El tipo era tan obstinado, que aun cuando él mismo estableció el edicto, cuando nadie le pudo conseguir a Samuel, entonces él mismo violenta lo que había establecido como norma y se va donde la pitonisa de Endor y dice: búscamelo. Mire, oigan, y eso no da base para decir que los espiritistas tienen la facultad de llamar demonios o muertos para que vengan. Eso no da base a eso. Eso es parte de una historia donde lo que se pretende señalar es la obstinación de Saúl. No es si los muertos salen o no salen. Ese no es el propósito de plantear aquí. Esto no es un dato para hacer teología de él. No lo es. Y a fin de cuentas, lo que es importante para los cristianos, no es lo que me dijo este profesor universitario una vez, me dijo: bueno, pero pastor, si Dios prohíbe que se hable con los muertos, entonces ¿por qué se puede hablar? Y digo: no, todo lo contrario. Si lo prohíbe es que no se puede. Porque eso es como decir que si se pone la ley es para que se viole, ¿no? La ley no se establece para violarla, se establece para que no se viole. Pasa que el que la viola se convierte en un delincuente, en un violador de la ley. Pero eso no es una invitación a violarla, es una invitación a obedecer lo que la ley dice. Ahora bien, después de Jefté aparece Ibzán. Ibzán aparece en el capítulo 12 y versículo 8. Versículo 8 al 10 dice: después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén. Y en el 9 dice: el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas. Parece que estos jueces se dedicaban a tener hijos de 30 en 30, ¿no? ¿Verdad? Los cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Y en el verso 10 dice: y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Cuando dice que buscó hijos e hijas de afuera, no quiere decir que los buscó de otras comunidades, sino que los buscó de las otras tribus. De las otras tribus. Ok. Luego de Ibzán viene Elón. Y Elón está en el versículo 11 del capítulo 12. Y este fue juez por 10 años. Dice: después de él juzgó a Israel Elón, zabulonita, es decir, de la tribu de Zabulón, el cual juzgó a Israel 10 años. En el verso 12 dice: y murió Elón y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Y se acabó. Luego de Elón aparece Abdón, ¿verdad? Y de Abdón, en el versículo 13 dice: después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos, este tuvo 10 más, y 30 nietos, y cabalgaban sobre 70 años. Sí, lo que pasa es que era 70 años, y juzgó a Israel 8 años. Y uno se pregunta: ¿y por qué tiene que poner eso? Mire, porque son tribales, son comunidades tribales. Esto no estamos hablando de naciones, eran tribus que se estaban formando. Y desde luego, dentro de esos deuteronomistas, alguien dijo: esta gente oiga, porque es parte de la historia. Mire, nosotros no podemos negar que en la historia de los pueblos hay gente que abona de manera positiva y hay gente que abona de manera negativa, y a unos y a otros se les recuerda, ¿no? ¿Quién puede olvidar a don Luis Muñoz Marín? Pero ¿quién olvida a Orocho y Clemente? Y estamos hablando de personalidades, ¿verdad? O de Cogea Coto,
Estamos hablando de personalidades diametralmente distintas, pero son acervos de la historia que la gente los recuerda. Y vamos al juez número 13, ¿verdad? El juez número 13 ocupa 3 capítulos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Se llama Sansón, ¿verdad? Y Sansón, desde luego, viene a pelear contra los filisteos, porque los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Jehová, y Dios los entregó en la mano de los filisteos por 40 años, ¿verdad? Entonces, claro, de Sansón se plantean unas cosas interesantísimas, y es que él tenía la fuerza en el pelo. Eso realmente no es verdad. O sea, digo, si la fuerza está en el pelo, yo estoy perdiendo la fuerza. Cada uno se defiende. Sotolongo, eso es un Charlie Atlas. ¿Ah? Sí que solo había que ser nazareo. ¿Ah? Había que ser nazareo y usted ni Totolongo eran nazareos. Bueno, pues si dice que estaba en el pelo la fuerza, si dice que estaba en la fuerza, de que el Espíritu Santo venía sobre ellos, la fuerza no estaba en el pelo. Y cuando se lo cortaron se quedó sin fuerza. No. Volvemos de nuevo al tomar la historia de manera literal. Pero nada, vamos a trabajar con el dato. Yo casi lo hice adrede, ¿no? Para volver a tomar el dato. O sea, las interpretaciones que uno puede dar de un texto no necesariamente tienen que ser literalmente interpretadas, porque si las interpretamos literalmente, entonces llevamos en desuso el propósito de Dios. La fuerza de Sansón no estaba en su pelo, la fuerza de Sansón estaba en su compromiso con Dios. Y volvemos de nuevo al planteamiento deuteronomista: en la medida en que cumples tu compromiso con Dios, Dios lo cumple contigo. En la medida dejas de cumplir tu compromiso con Dios, entonces no puedes pedirle a Dios que honre compromisos contigo. Eso fue lo que pasó con Sansón. Sansón estuvo coqueteando tantas veces con su compromiso con Dios, que finalmente, ¿qué hizo? Reveló el secreto nazareato, que eso es otra cosa. O sea, Sansón lo que perdió fue la credencial, pero la credencial no es lo que le da la fuerza. ¿Ves? Lo que le da la fuerza es su compromiso con Dios. Tan es así, que cuando pide perdón en el templo de Dagón, ¿verdad? Vuelve de nuevo, ¿qué? A tener fuerza. Y fíjense que el término que se usa es el Espíritu de Dios, vino sobre de él. Porque de lo que se trata aquí es precisamente de un planteamiento deuteronomista. En la medida en que honramos a Dios, Dios nos honra. En la medida en que no honramos a Dios, pues no hay honra. Es el planteamiento deuteronomista. Pero no es, o sea, claro, se sacaron hasta anuncios. ¿Se acuerdan de aquella pomada Bill Cream? Daba hasta un anuncio de Sansón. Pero a fin de cuentas, ese no es el mensaje. El mensaje claro, o sea, el mensaje claro aquí es que Sansón jugó tantas veces con su compromiso con Dios, que ya y sencillamente Dios dijo: ok, toma, juega ahora. A ver. Y cuando jugó por tercera vez, se le hizo tarde. Yo recuerdo, Dios mío, un sermón. Yo tendría, imagínense, solo recuerdo, pero yo tendría como 10 años de edad. Y lo predicó un pastor pentecostal, y él trajo un recorte periodístico en aquel tiempo de un muchacho que quiso hacer una hazaña en las cataratas del Niágara. Él quiso montarse en un bote y decir que él iba a estar
a